Y eso que no se sale en los matrimonios jóvenes, en las parejas jóvenes. No que hayamos aquí solamente nosotros y yo. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos entonces a leer en Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, teniendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de invocar tu nombre en este instante. Ahora, Señor, ayúdanos y háblanos. Muéstranos, Señor, tu voluntad para cada uno en particular. Muéstranos tu voluntad, Señor. Danos esa palabra rema que necesitamos en este día. En el nombre tuyo lo pedimos todo. Amén. Siéntense, hermanos, siempre amables. Hoy voy a hablar sobre el tema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Hermano, con la gracia de Dios, la familia cristiana va a vencer todos los retos que la vida le presenta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero hoy yo quiero empezar hablándole a ustedes, hermanos, acerca de Noé. Un hombre que decidió dedicarse a hacer lo que Dios le pedía. Decidió hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Hermano, dice la palabra del Señor aquí en este versículo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y dice en el versículo siguiente, en el versículo 9, este fue el último versículo donde leí en la primera porción que he leído. Y dice en el versículo 9: de Génesis 6: estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era Noé? Miren cómo dice allí: varón justo, que era perfecto en sus generaciones. No two allergy days feel the same. With Nasacort, even on your worst days, there's relief. Unlike antihistamines that stop just one cause of nasal allergy symptoms, Nasacort stops more. So no matter what kind of allergy day you're having, relief is yours with Nasacort. Absolutamente corrompida. Estaba marcada por la inmoralidad.
estaba marcado Out of 5, 5 out of 5 for sure. A big 10. Your deodorant does not compare to Dove Advanced Care. My skin feels softer. It's kind of incredible, actually. If you don't believe me, try it. consideración por nadie. Aún así, Noé no dudó en tomar la decisión de hacer un arca cuando el Señor se lo ordenó. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él empezó a construir un arca en contra de todas las disposiciones, en contra de todas las suposiciones, en contra de toda la lógica que había en ese instante. Él empezó a construir un arca simplemente ¿por qué? Porque Dios se lo ordenó. Aleluya. Y empezó a hacer algo más, a anunciar un juicio que Dios iba a hacer sobre la tierra, que iba a hacer sobre aquella sociedad. Hermanos, por la decisión de entrar en el arca, el Señor libró a Noé y a su familia. Fue la única familia que se salvó. Hermanos, seguramente había millones de personas en esa época y estaban viviendo todos allí. Y todos escucharon el anuncio de la predicación de aquel hombre, aquel varón justo, aquel varón perfecto, aquel varón que caminaba con Dios, que se llamaba Noé. Aleluya. Pero nadie le escuchó, nadie lo atendió. Ahora, eso en ningún momento cambió la decisión de Dios de hacer el juicio, de llevar un juicio y de salvar a Noé. Noé fue salvo simplemente porque él obedeció, él escuchó la voz de Dios. Amén. Ahora, hermanos, quiero hablar acerca de un segundo varón que fue Josué. Amén. Josué, vamos allí al capítulo 24. Del libro de Josué. En el verso 1 dice, él ahora ya se está despidiendo del pueblo de Israel. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a Dios. Dice el versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, es lo que dice, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra. Y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Ya no sé el versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam.
por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jebuseos, los heveos y jebuseos, y yo os entregué en vuestras manos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros ábanos, aleluya, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Amén. Ahora pues, dice el verso 14, temed a Jehová. Amén. ¿Temed a quién? A Jehová. Y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servid a quién? A Jehová. Amén. Y servid a Jehová. Gloria al Señor. Verso 15. Malos pareciere servir a Jehová. Escoge hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Hermanos, Josué fue un joven que él creció estando en el tabernáculo. Él creció dentro del tabernáculo. Mire, Moisés había recibido la ley de parte de Dios,
había recibido las instrucciones, había recibido las enseñanzas, había recibido el plano para construir el tabernáculo. Y cuando Moisés construyó el tabernáculo, Moisés tenía un ayudante, y el ayudante, ¿sabe quién era? El joven Josué. Y Moisés entraba en el tabernáculo y Josué iba allí al pie de Moisés y se metía también en el tabernáculo. Y el Señor hablaba allí con Moisés cara a cara, y allí estaba Josué leyéndolo todo. Y Josué salía, y Josué, Moisés salía, y Josué se quedaba en el tabernáculo, allí adorando a Dios. Así creció Josué, bendito. Hermanos, por eso cuando el Señor le habla y le dice, tú ahora vas a dirigir este pueblo, él estaba listo, él estaba preparado. Por eso Moisés lo escogió a él. Él sabía a quién le estaba dando esa autoridad, a quién le estaba dando la responsabilidad. Pero hermano, cuando Josué está a punto de morirse en este capítulo 24, el libro lleva su nombre, él reúne al pueblo, reúne a todos los principales, reúne a todos los príncipes, reúne absolutamente a todos. Y le dice, bueno, aquí estamos porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Ustedes sirvieron a dioses estando allá en Egipto, estando allá del otro lado del río, nuestros padres también sirvieron a otros dioses. Ahora aquí ustedes también están sirviendo a otros dioses. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que le sirvan solamente a Él. Y entonces Josué dice así en el versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dice, pero ustedes busquen de quien quieran servirle. Se lo dice a los amorreos, se lo dice a los hebreos, a quien quieran ustedes escojan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, ojalá que aquí haya algún Josué, alguien que quiera decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Canaán estaba en un tiempo de mucha, pudiéramos decir, tolerancia. Canaán era un área donde había mucha tolerancia contra inmoralidad, contra la idolatría, y el pueblo de Israel había llegado a ese lugar precisamente, a Canaán. ¿Por qué a Canaán? Porque era la tierra que era la tierra prometida. Pero allí estaba viviendo una cantidad de gente que no tenían compromiso con nadie y adoraban al Dios que fuera, al que se le presentara, al del vecino, al de ellos, al del otro vecino alejado, al Dios que tuviera. Naturalmente, el pueblo de Dios había sido influenciado por este contexto de tinieblas en que estaban viviendo. Pero Josué no se dejó influenciar por ellos y él tomó una posición categórica. Discover Suave Professionals. Moroccan infusion for shine. Coconut oil infusion for repair. And new honey infusion for strength. Find the blend you need for the hair you love. Suave Professionals works as well as salon brands. Hermanos, mire, no importa donde usted esté viviendo, en una sociedad santa, en una sociedad corrupta, usted debe permanecer fiel al nombre del Señor Jesucristo. Usted no se debe dejar influenciar por aquel grupo de personas que están haciendo droga, por aquel grupo de personas que están adulterando, por aquel grupo de personas que pertenecen a pandillas, por aquel grupo de personas que están tomando licor, por aquel grupo de personas que están fumando y bailando, por aquel grupo de personas que están haciendo cantidades de cosas que no convienen delante de la presencia de Dios. Usted debe permanecer siempre siendo santo, aleluya, siendo santa siempre. Nuestros jóvenes deben permanecer santos, nuestros niños deben permanecer santos, nuestras mujeres deben permanecer santas, nuestros varones deben permanecer santos, aleluya, sin importar en medio de quién estemos viviendo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Hermano Josué
él tomó una decisión y esa decisión fue ejemplar y él no se descuidó. Ahora quiero darles otro ejemplo más, son los recabitas. Miren, ellos fueron también una familia ejemplar. Vamos a leer aquí en el libro de los jueces, que es el libro que sigue inmediatamente después. Libro de los jueces, en el capítulo 1, el versículo 16. Estoy volando todos estos versículos anteriores. Ya se me quedó pequeño, ya llegó al final. Pero vamos a leer aquí en este versículo 16. Cuando los hijos de Judá y de Benjamín estaban pues conquistando la tierra, dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma. Amén. Hermanos, esta familia de los recabitas era un pueblo que formaba parte de una tribu nómada, emparentada con los ceneos y con Jetro, suegro de Moisés. En Primera de Crónicas, en el capítulo 2, el versículo 55, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 2, el versículo 55, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y la familia de los escribas, ya sé cómo dice, y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los pirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Anás, padre de la casa de Recab. Hermanos, eran hombres que estaban consagrados al servicio del Señor. Esta es la familia de los recabitas. Yo simplemente haciéndoles un recorrido rápido, aquí acerca. Su antepasado, vamos a ir ahora a Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 10. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, del versículo 15 en adelante. Hasta el 27, dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, eres tú recto, es recto tu corazón, como el mío es recto como el tuyo. Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Para ponerlo a ustedes al tanto, Jonadab, que es el padre de los recabitas, se encuentra con Jehú, con un rey de Israel. Amén. Y cuando él lo ve, le dice, es tu corazón recto como el mío. Jehú es un hombre violento. Y ese fue el saludo. Es tu corazón recto como el mío, con el mío. Lo es.
hermanos, dice, bueno, si es recto, mira cómo es mi corazón de recto con Jehová. ¿Y qué salió a hacer? Dice que cuando llegó a Samaria mató a todos los que habían quedado de Acab. Era el rey malo, el rey más malo que ha tenido allí en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia. Miren lo que va a hacer. Para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. De tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab. Mire con quién va, ¿con quién? ¿Con quién va? Con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios de holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a uno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron perdidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta el día de hoy. ¿Lo convirtieron en qué? En letrina. Todo ese templo de Baal quedó convertido en una letrina pública. Y eso era también tiempo. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes sepan algo más de este hombre, estos recabitas. Estos recabitas, hermanos, su antepasado Jonadab, él mandó a sus hijos más de 200 años antes que no bebieran ningún tipo de vino, que no bebieran, que no pusieran vino en sus labios, ningún tipo de licor. Más tarde, él mismo, el mismo Dios nuestro, él tomó a los recabitas como ejemplo para mostrar cómo una familia puede y debe comportarse. Ellos actúan, hermanos, todo el tiempo con dignidad. Ellos actúan con moderación. Ellos actúan con fidelidad al Señor. Aleluya. En medio de una sociedad corrompida y llena de vicios. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo este capítulo de Jeremías, capítulo 35, del 1 al 19. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y
habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Azanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas. When your little one comes down with a fever, sometimes the medicine alone won't do the trick. The other day, a friend suggested I try Be Cool non-medicated cooling gel sheets. No need for refrigeration. Simply place them on the forehead. They cool instantly, and they provide immediate cooling relief for up to 8 hours. When you want to get them back to being themselves, grab Be Cool. Pick some up today so you'll be ready for when that fever strikes. Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Amén. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Aleluya. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Van entendiendo la palabra del Señor para cada uno de ustedes? Para ustedes en particular. Aleluya. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Hermanos, les he traído a ustedes a colación tres grandes hombres de la palabra del Señor. El primero fue Noé, en medio de una sociedad corrupta. El segundo fue Josué, en medio de otra sociedad corrupta. El tercero ha sido este Recab y este Jonadab. Jonadab era hijo de Recab. Recab tenía una orden: no hagáis esto, no hagáis lo otro, y ellos obedecieron al pie porque era la palabra del Padre. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Nuestro Señor nos habla, nuestros padres nos hablan, y como que no entendemos, como que no comprendemos. El Señor, hermano, quiere que usted hoy sea un hombre fiel, una mujer fiel. Mire, delante de todo el pueblo de Israel, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No actuamos nosotros de la misma forma, sino hacemos lo mismo. Ustedes como padres, ustedes que están todos los padres, todos los jóvenes están por allá por fuera, ustedes no se paran de tal manera cuando sus hijos empiecen a andar mal, empiecen a ser desobedientes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes a quien quieren servir, escójanse a quien quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si no actuamos de la misma forma, corremos el riesgo de ver nuestro hogar destruido por el maligno. El momento requiere, estos momentos no requieren de fuerza y de valor de parte de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Qué estamos esperando? En este momento, reúna a su esposo, a su esposa, reúna a sus hijos, aleluya, y renueve sus votos y fidelidad ante Dios. Si usted obra así, tendrá al Señor Jesús como su buen permanente principal. Hermanos, vamos a orar por nuestra familia, vamos a luchar por nuestra familia, vamos a batallar por nuestra familia, vamos a guerrear por nuestra familia, vamos a pararnos en la brecha por nuestra familia. ¡Aleluya! Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Depende de ti.